En Bolivia, tras una jornada de violentos choques entre seguidores y detractores del reelecto presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera invitó al candidato opositor Carlos Mesa, quien sigue denunciando fraude, a sumarse a la auditoría internacional de las elecciones del pasado 20 de octubre. Los anuncios se producen tras jornadas de violencia. En el Reino Unido, el líder del opositor Partido Laborista anunció que su formación política apoyará las elecciones adelantadas que propone el primer ministro Boris Johnson para el 12 de diciembre. Jeremy Corbyn estima que ha quedado descartada la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Y en Hong Kong, la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, emitió un anuncio de recesión para el año 2019, consecuencia de 5 meses de protestas contra el gobierno central chino. La autoridad regional también prohibió al activista Joshua Wong presentarse en las próximas elecciones locales por promover el derecho a la autodeterminación del territorio. Actualizamos la información de América Latina y del mundo aquí en France 24. Bienvenidos, yo soy Liliana Valencia. En Bolivia, tras una jornada de violentos choques entre seguidores y detractores del reelecto presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera invitó al candidato opositor Carlos Mesa a sumarse a la auditoría internacional de las elecciones del pasado 20 de octubre. El país vivió el lunes una jornada de violentas manifestaciones a causa de las cuestionadas elecciones del 20 de octubre que dieron como ganador al presidente Evo Morales en primera vuelta. La oposición liderada por el candidato Carlos Mesa llamó a masivas movilizaciones para convocar una segunda vuelta ante lo que calificó como fraude, mientras el mandatario llamó a sus seguidores, según él, a defender la democracia. Los choques dejaron al menos 30 lesionados en Santa Cruz de la Sierra, 5 de ellos heridos de bala. Auditoría que llevará adelante la Organización de los Estados de América, acompañada por México, Paraguay, Perú y otras naciones hermanas. La mejor manera de aclarar dudas, las dudas que algunos tienen sobre el resultado del día 20 de octubre, es realizar una auditoría al cómputo oficial de votos que determine si el supuesto fraude existió o no. Por esto esperamos una respuesta rápida y afirmativa del candidato perdedor Carlos Mesa. Vamos ahora al Reino Unido porque allí el líder opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, anunció que su grupo político apoyará las elecciones anticipadas que propone el primer ministro Boris Johnson. El líder laborista decidió apoyar dichos comicios, pues considera que finalmente ha quedado descartada la posibilidad de una salida sin acuerdo de la Unión Europea. La votación en la Cámara de los Comunes para aprobar las elecciones se llevará a cabo esta tarde. Corbyn dijo que su partido emprenderá una ambiciosa y optimista campaña que lleve a los laboristas a la victoria en las urnas en diciembre. Siempre dijimos que queríamos una elección, queremos una elección, pero queríamos que la opción de un no acuerdo se retirara de la mesa. Ahora tenemos la confirmación de todos los 28 miembros de la Unión Europea de que la opción de un no acuerdo está por fuera de la mesa. Así que vamos a salir con la mayor campaña que este partido haya hecho, totalmente unidos, totalmente determinados. Y estoy absolutamente enfocado en ir a cada rincón de este país, con mi asombroso equipo de gabinete aquí y todos los fantásticos activistas laboristas para dar un mensaje de esperanza que no ha habido en este gobierno. Se intensifican las protestas en Irak, donde ya se cumplen 5 jornadas de manifestaciones antigubernamentales, donde miles de ciudadanos desafían el toque de queda impuesto por las autoridades. En la ciudad de Kerbala, uniformados habrían disparado contra manifestantes, dejando 14 personas muertas y 112 heridas. Esta es la segunda ola de protestas contra el primer ministro Adel Abdul Mahdi y una élite política que consideran corrupta. La cifra total de muertos desde que comenzaron los disturbios el 1 de octubre hasta ahora es de al menos 250 personas. Las protestas en Hong Kong han impactado la economía del distrito especial. El gobierno de la ciudad indicó que esa es la razón por la cual habrá números negativos en el crecimiento económico en la ciudad para 2019. El anuncio llega en medio de un veto a la participación del activista Joshua Wong en las elecciones legislativas de Hong Kong. César Rojas tiene los detalles. Hong Kong se prepara para una recesión. La jefa de gobierno Carrie Lam afirmó que los meses de protestas han impactado negativamente en la economía
y anticipó que hay poco optimismo frente a sus previsiones. Hay una gran probabilidad de que para el año 2019 veremos un año completo de recesión. Esto significa que no alcanzaremos nuestro objetivo de crecimiento de 0 a 1%. Así que esta situación es muy seria. Tan seria que la jefa ejecutiva del Distrito Especial anunció que no esperará a los reportes administrativos o al discurso sobre el presupuesto para tomar medidas. En su mensaje a la prensa, Lam rechazó los reportes del Financial Times que decían que el gobierno central chino estaba contemplando despedirla. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha clarificado que ese fue un rumor muy malicioso y seguramente políticamente motivado. Una decisión políticamente motivada. Es la misma expresión que utilizó el activista Joshua Wong, a quien se le acaba de prohibir postularse al Consejo Legislativo de su ciudad. La encargada de las elecciones, la señora Aaron, decretó inválida mi nominación esta mañana, basada en gran medida en mi afiliación al movimiento Demosisto. Ahora me convierto en el único candidato vetado para postularme en la elección de noviembre del Consejo del Distrito. La decisión de prohibirme aspirar al cargo está claramente políticamente motivada. La supuesta razón juzga subjetivamente mi intención de defender la ley básica. Las protestas de los últimos meses parecen darle un nuevo aire a esta campaña. En un consejo legislativo tradicionalmente dominado por diputados alineados con Beijing, muchos candidatos prodemocráticos se han lanzado con la intención de buscar un cambio. Y regresa la incertidumbre a la frontera entre Siria y Turquía. Hoy se vence el plazo para que las fuerzas kurdas despejen la región. Turquía detuvo su ofensiva a cambio de que los kurdos se retiraran. Sin embargo, las tropas rusas y sirias que patrullan en la frontera aseguran que aún tienen presencia en la zona. El plazo se termina a las 3 de la tarde GMT. Soldados kurdos dejan la frontera entre Siria y Turquía. Así lo muestra la televisión rusa. Turquía aceptó el alto al fuego para verlos retirarse. El acuerdo obliga a los kurdos a abandonar sus posiciones en la frontera. Sin embargo, el gobierno turco no está satisfecho. Rusia y Siria, que patrullan la zona, aseguran que aún hay soldados de las YPG, la fuerza kurda. Este martes es el día que termina el plazo para su retirada. Si no se retiran al menos 30 kilómetros, Turquía despejará la zona de terroristas, tal y como los rusos advirtieron a las YPG. Si hay soldados que no se retiran, los sacaremos de ahí. Turquía quiere las YPG fuera de la región fronteriza porque los ve como una amenaza que apoyan al PKK, un grupo separatista kurdo que lucha en Turquía desde hace décadas. Por su parte, las YPG destacan el papel que han tenido en el combate contra el Estado Islámico, a quien derrotaron en la región. Por ejemplo, este campo de refugiados abandonado estuvo bajo control de los yihadistas. Los kurdos lo liberaron y ahora lo reclaman las tropas del gobierno sirio. Los kurdos esperaban que Rusia y Siria los protegieran, después de que Estados Unidos, su aliado, retirara las tropas. Pero Rusia defiende que la frontera debería estar controlada por el ejército sirio. Nuestra misión es la defensa. No abriremos fuego primero. Esto es territorio sirio y somos soldados sirios. Cumpliremos con el trabajo de proteger nuestro país. Cuando venza el plazo del alto el fuego, Turquía empezará a patrullar la frontera con Siria. En el Líbano, fuentes cercanas al gobierno informaron que el primer ministro Saad Hariri podría anunciar su renuncia en las próximas horas. Esto después de 12 días de intensas protestas que exigen profundas reformas sociales. Durante estas movilizaciones ciudadanas sin precedentes, las mujeres han tenido un rol determinante, como lo explica el siguiente informe. Veamos. Con una patada se convirtió en un ícono. La noche en que estallaron las protestas antigubernamentales en el Líbano, Malak Al-Wehers no dudó en dar una patada al guardaespaldas de un político que estaba disparando a los manifestantes. El momento fue capturado por las cámaras y se viralizó. No estaba asustada, nos estamos muriendo en este país, así que me acerqué a él y le dije dispárame. Le pegué porque me salió del corazón. No es su derecho, quien quiera que sea, apuntar armas contra nosotros cuando estamos desarmados y exigiendo nuestros derechos.
Fue el comienzo de un movimiento de protesta que se ha definido por el protagonismo de las mujeres. Barreras conformadas por ellas, como estas, se han multiplicado por todo el país. Usan sus cuerpos como un muro de contención para mantener la paz entre la policía antidisturbios y los manifestantes masculinos, pues saben que ambos bandos temen a tocarlas. Considerado como uno de los países más liberales de Oriente Medio, Líbano mantiene, sin embargo, muchas leyes discriminatorias. Por ejemplo, las mujeres no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos y la laxitud de los procesos judiciales permite que los casos de violencia doméstica queden impunes. Para mí, el rol de la mujer es literalmente el mismo que el de un hombre cuando se trata de organizarnos o protestar por nuestros derechos. Ahora que tenemos mujeres independientes, que no tienen pareja masculina, que viven solas y trabajan por sí mismas. Aquí, en el campamento de mujeres de la Plaza Riad el Sol, en el centro de Beirut, a pocos metros del edificio del Parlamento libanés, las manifestantes trabajan por turnos y algunas pasan la noche para garantizar una presencia constante. Para estas mujeres es una obligación luchar por el futuro del país. El juicio contra el expresidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que estaba previsto para hoy, fue aplazado para el próximo 16 de diciembre. En esa fecha, un juez de la Corte de Bruselas realizará la audiencia sobre una orden de arresto emitida por España que busca la extradición del exmandatario autoexiliado en Bélgica. Después de liderar el fallido referendo independentista y la posterior declaratoria unilateral de independencia en octubre de 2017, la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, aseguró que si Bruselas no entrega a Puigdemont, las autoridades del gobierno central tomarán medidas. En las playas del norte de Brasil se sienten los efectos de un derrame de petróleo de origen desconocido. La vida silvestre, las empresas locales y el turismo son los principales afectados. Funcionarios del gobierno y ciudadanos voluntarios se esfuerzan por limpiar el desastre que se sufre en la región desde hace ya 2 meses. Investigaciones preliminares llevan a la sospecha de que se trataría de crudo venezolano, pero no se sabe cómo llegó al océano abierto. Al menos 2.000 kilómetros de playas están en emergencia. La policía francesa arrestó a un hombre vinculado con la extrema derecha después de que intentó incendiar una mezquita en la ciudad de Bayona y atacó a 2 hombres que se le acercaron. El presidente francés Emmanuel Macron condenó el ataque y dijo que Francia nunca tolerará el odio. Veamos el siguiente informe. Fue esta mezquita, a las afueras de la ciudad de Bayona, en el sudoeste de Francia, la que fue atacada el lunes por la tarde. 2 fieles encontraron a un hombre tratando de prender fuego a la puerta de la mezquita. Tenía una lata de gasolina para prender fuego a la mezquita y también estaba armado. Disparó a las 2 personas que estaban allí. Hubo un testigo del ataque que inmediatamente fue a ayudar a las víctimas. Le dijo a la radio local lo que vio. Lo primero que hice fue apagar el fuego junto a la puerta. Luego escuché a la gente gritar, así que di la vuelta a un lado de la mezquita y vi un auto en llamas. Y había un cuerpo al lado. Había alguien al lado, una víctima. Así que me acerqué a él y lo arrastré lejos en caso de que el auto explotara. Estaba cubierto de sangre, así que lo puse a salvo. Los 2 hombres que se habían acercado al atacante fueron llevados al hospital. Uno está en una condición crítica después de recibir un disparo en el cuello. El otro recibió un disparo en el brazo. Los restos quemados de un automóvil fueron encontrados detrás de la mezquita. La policía francesa dice que pertenecía a una de las víctimas que fue atacada por el sospechoso, que ha sido identificado como Klaus Zink, un hombre de 84 años que antes era desconocido para las autoridades. Después de su ataque a la mezquita, Zink huyó a un vecindario cercano, donde más tarde fue arrestado. Ahora está bajo custodia policial. Los investigadores se interrogan y aún no han establecido el motivo. Y para finalizar, la Internet cumple 50 años de su creación en California, en Estados Unidos. La red global de comunicaciones que ha revolucionado a la humanidad está de aniversario, recordando cuando científicos se enviaron mensajes de 2 letras entre sí en el año de 1969. La iniciativa fue establecida años antes por el presidente Dwight D. Eisenhower, que quiso poner a Estados Unidos en la carrera tecnológica después de que Rusia lanzara el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia de la humanidad. Y antes de finalizar, demos una mirada a nuestra página web www.france24.com, el portal internacional donde usted puede ver lo mejor de la información en 4 idiomas: francés, español
inglés y árabe. Vemos aquí los programas principales preparados por el equipo periodístico de France 24. Está África 7 días, aquí América, boleto de vuelta, está Migrantes, tenemos el Carrusel Cultural y más programas preparados por los periodistas de France 24 en los diferentes países de América Latina y el mundo. Y así finalizamos esta emisión en France 24, pero ustedes también pueden continuar con más de la programación que hemos preparado para ustedes. Nos vemos más adelante. Esto es France 24. Chica